a esta sesión académica de extensión de la Diplomatura en Cultura Argentina del Instituto de Cultura del CUDES. En la sesión de hoy, está recordando a Luigi Pirandello y sus 6 personajes en busca de un autor. Y en la sesión de hoy, 2 personajes se encuentran con el autor. ¿Sí? Son ellos Graciela Maturo y Juan Ignacio Barrena, que van a conversar sobre el último libro de Pedro Barcia, Leopoldo Marechal, Palabra trascendente y plenitud de sentido. Buenas tardes a todos. Les agradecemos vivamente la presencia de ustedes en esta tarde, dificultosa por el calor. Cuando con mi señora tomábamos el taxi para ir a buscarla a la doctora Maturo, por mantener la conversación, el taxista me dice, ¿qué me dice de la calor? Y le digo, ¿qué es masculino? El hombre no habló más durante todo el viaje. De aquí 2 conclusiones. Conviene corregir a los taxistas para que no intervengan en la comunicación que tenemos en la parte de atrás del... Y en segundo lugar, es posible que sea insalvable para los argentinos que aprendamos algo pese al empuje pedagógico que usted le pone en cada paso que da. Pero de cualquier manera, aquí con calor y todo, vamos a hacer el acto más cálido todavía. Agradezco al Instituto de Cultura del CUDES por esta hospitalidad que nos da. En segundo lugar, agradezco especialmente al doctor Roberto Bosca, que es no el alma mater, sino el espíritu pater de todo lo que es esta actividad de la diplomatura. Y esto es una especie de extensión de la diplomatura, porque los profesores que nos desempeñamos en ella solemos presentar los libros acá. Le agradezco igualmente a Sergio Delgado, que ha tenido en ausencia de Bosca la delicadeza de ocuparse de invitarlos a ustedes y de convidarlos a venir, a don Eugenio Gómez de Mir, que es el director de la editorial Docencia, donde aparece este libro, y han aparecido tantos otros libros anteriores míos, y a Alejandro Justo, que se aplica desde la parte técnica a mejorar lo que uno hace, y hasta me parece que me corrigen el estilo. Pero de cualquier manera, que está bien eso, de cualquier manera, estas gratitudes quiero subrayarlas inicialmente, porque no vamos a presentar en realidad un libro sobre Marechal. El sentido de este acto no es presentar este libro. Aclaro una cosa, en los 10 años de la diplomatura he publicado más de 25 libros y únicamente he presentado 2. Pese a la insistencia del doctor Bosca de que hágalo, nunca he accedido a presentar libros sino en 2 ocasiones. El caso de la serie Lugones Desconocidos y el caso ahora de Marechal. Es decir, 2 obras, 2 títulos que tienen un significado de rescate, de retomar el esfuerzo que algunos como la doctora Maturo han comenzado hace mucho tiempo, de rescatar el valor de estos postergados, de estos silenciados, de estos olvidados en todos los ámbitos. Y lo cierto es que a nosotros nos preocupa en este caso darle visibilidad a estos autores y por eso es que he accedido a hablar de ellos en estas 2 oportunidades y no en el resto de los libros que pueden ser absolutamente prescindibles. Frente a la conspiración del silencio que tanto Lugones como Marechal han padecido y padecen todavía en las aulas universitarias, se produce un fenómeno natural. Los alumnos de los profesorados de letras no conocen ni a Marechal ni a Lugones y entonces no se produce el derrame pedagógico hacia el secundario y nuestros muchachos tampoco tienen acceso a estos autores. De modo que lo que estamos iniciando hoy, en la fecha, no es inaugural tampoco, es retomar una tarea que venimos haciendo, primero a quien yo he llamado la madre de los estudios marechalianos, ¿cierto? Y yo desde hace mucho tiempo. Y lo hacemos ahora en una obra estudial de los 50 años de la muerte de Marechal. Nosotros creemos que es necesario en este momento retomar la imagen de Marechal. Recuerdan ustedes que Marechal en uno de varios escritos repitió la misma copla, una copla del folclore norteño que dice: la huella, huella mi vida, yo no soy de estos pagos, yo soy de arriba, con mejor entonación, por supuesto. Yo nunca tuve caja para cantar si no hubiera mejorado la voz. Lo cierto es que frente a esta
esta coplita que lo que está diciendo el autor es que es arribeño, yo soy de arriba, de las provincias del norte. Marechal introduce un leve toque ortográfico y cambia la A minúscula de arriba por una mayúscula y transforma esto en una copla trascendente. Yo no soy de estos pagos, yo soy de arriba. Y sin duda, en estos momentos, desde arriba, nos estará observando Marechal y espero que no ejerza sobre nosotros una crítica demasiado dura. Estamos empeñados con Graciela, con Barrena y con tantas otras personas que en la Argentina trabajan por lo que está más bien oculto o olvidado, por rescatar estos valores. Usted dirá, y con una mesa redonda o más o menos redonda, el más redondeado soy yo sin duda de acá, ¿usted cree que se puede remontar un autor? Yo recuerdo muy bien lo que me dijo mi suegra cuando nos sorprendió dándole un beso a mi mujer en el zaguán. Pero un bochinche bárbaro me hizo la vieja y le digo, pero señora, es un beso. Y la vieja dijo algo que es definitivo. Con un beso empieza eso. Y tuvimos 4 hijos y 10 nietos. Con esta mesa puede empezar la realidad. Yo creo que no hay que desenfocarse mucho, ¿eh? Hay que esperar. La otra pregunta que usted se puede hacer es, ¿usted cree que usted con este libro va a cambiar la realidad? No sé, pero yo me acuerdo sí del cuentecito medieval que ha tenido tantos tratamientos a través del tiempo, de aquel juglar que no tenía ninguna capacidad especial, simplemente sabía hacer sus juegos y demás, y quería honrar a la Virgen, y en la soledad de la capilla, una tarde donde no había nadie, él empezó a hacer sus malabarismos, sus juegos, sus saltos y demás, en honor a la señora. Y cuando quiso acordar, la Virgen con el manto le estaba secando el sudor por el esfuerzo que había hecho, como un reconocimiento. Pues este libro son mis piruetas juglarescas, en honor a Marechal, manteniendo la distancia de Nuestra Señora. Pero son los esfuerzos que uno hace y veremos cómo va la cuestión. La cosa es que esto que tomamos ahora hoy, continúa el día 4 de diciembre con una conferencia de la doctora Maturo en la Biblioteca Nacional sobre el Marechal en el siglo XXI, que es, diría yo, el in nuce, lo que es el legado de su libro próximo, que va a ser precisamente el aporte de Marechal, la visión de Marechal al siglo XXI. Yo le pago para que me pase un chivo. No, es que esto lo hago para que después usted haga el elogio del libro, si no, vamos, en esto centavo a centavo. Bien, entonces, pero es cierto, yo reconozco mucho el esfuerzo que ha hecho, inicial que ha hecho Graciela, que conoció directamente a Marechal, que tuvo trato con él, que canjearon material y demás. Pero lo cierto es que manteniendo esta distancia que decíamos, el 4 tiene esta conferencia y el año que viene, en mayo, en la Universidad Católica de La Plata hacemos el segundo Congreso Internacional de Profesiones Disciplinares del Humanismo, donde hay toda una sección que se va a destinar a Marechal, unas jornadas marechalianas, las cuales participaremos todos aquellos que tenemos interés por el autor. De modo entonces que voy suspendiendo esta breve introducción para presentar a ustedes a la doctora Maturo. La doctora Maturo, como ustedes saben, es doctora en letras, escritora, es docente, es poeta. Esto generalmente no se dice, pero la obra poética de ella que va a ser publicada en Venezuela, excelente poeta. Abel Pose me decía días pasados, la labor crítica de Graciela está un poco opacando la labor poética de ella. Es una poeta de calidad. No decimos poetisa porque eso es antiguo, ¿verdad? Ya, bueno, la lucha ahora es poeta, es con A, corresponde a quién, y estamos siempre perdidos con estas desinencias que nos complican la vida. Ha sido profesora de Cuyo, la Universidad de Cuyo, de la Universidad Católica, de la Universidad de Buenos Aires durante mucho tiempo. Ha tenido una capacidad natural en ella de congregar gente, es como un fogón, ¿eh? Ella funda un centro y al poco tiempo tiene una cantidad de gente secundándola y la hace trabajar, que eso es difícil en la Argentina, y todo termina en libros, en colecciones de libros. Es así, es el caso que ha ocurrido con los grupos de Megafón, por ejemplo. De modo que, en cuanto a Marechal, ella ha publicado
lo que yo estimo que es el libro más orgánico, más integral, que toma todo Marechal, que se titula Marechal, el camino de la belleza, ¿no? Además, ha trabajado en Cortázar, unos primeros libros que se escribió en castellano sobre Cortázar es de ella. Acá menciona el segundo en la presentación, pero en realidad el primero es inaugural de la crítica sobre Cortázar. Y bueno, como les decía, una serie de libros más que no vamos a detenernos ahora, pero les recuerdo que para el año que viene nos tiene prometido, y con esto la comprometemos, con Marechal en el siglo XXI. Como dicen en el río, las señoras primera como los naufragios, de modo que primero va a hablar ella. Bueno. Muchas gracias a mi querido amigo, respetadísimo. A ver si camina esto, sí. Más a la boca, más cerca de la boca. Muchas gracias por esta cálida presentación y por estas palabras tan amistosas. Tenemos una larga amistad que viene de los años 80 y por más larga que sea, debió empezar antes, pero nos conocimos en Cuyo, la Universidad de Cuyo, en un congreso durante los años 80. Y a partir de allí hemos compartido una larga amistad, no de frecuente reunión, pero sí de profundas bases que creo que se sustentan en nuestra fe y nuestro amor a la Argentina y a las letras argentinas. Creo que esos son los dos ejes que le dan una base muy sólida, muy profunda a nuestra amistad. Yo recibí verdaderamente como una condecoración bueno, vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo si que es mejor. Sí. Ahí está. Gracias. Como una condecoración recibí de él una página, creo que fotocopiada, no sé, una página que me mandaste para que viera que tu libro me estaba dedicado, junto con otras dos personas que son Roberto Bosca y Eugenio Demier. En realidad, simultáneamente a recibir esa página, donde me sentía muy honrada por la dedicatoria, simultáneamente yo le estaba escribiendo a Barcia para decirle que si recordaba que en el año 2020 se cumplen 50 años de la muerte de Marechal. Y entonces le decía, yo estoy programando un nuevo libro que se va a llamar tal y tal, Marechal en el siglo XXI, y te mando el índice y además, si te gusta, te voy a elegir como prologuista. O sea que se produjo esas cosas que Jung, no sé si vos sos lector de Jung. He leído cuando era joven, hace 40, 50 años o más. Jung ha llamado coincidencias significativas. Para mí es una mala traducción, ¿no? Una profesora alemana me lo dijo bien en su idioma. Creo que la traducción no alcanza, porque coincidencias, un amigo me dice, sí, a mí también se me dan esas coincidencias, creen que son azares sin ninguna significación, justamente, ¿no? Y todo lo contrario quiso decir Jung. Sí, bueno, alguien de fe como yo puede decir el Espíritu Santo nos estaba reuniendo, una vez más. Qué trabajo para el espíritu. Sí, sobre todo con algunos bultos que son pesados. No se le puede contestar. Bueno, como ves, yo trato de imitarte en tu humor, pero no me da el cuero. Bueno, voy a leer porque uno charlando realmente se ramifica.
mi querido y eminente amigo, es el rey de la digresión, como ustedes lo conocerán, ¿no? Y la digresión es hermosa, es muy rica, muy conversacional, pero uno puede extenderse horas y horas con las digresiones. Entonces yo me voy a ceñir a las paginitas que preparé, pero tampoco a todas, ¿no? Porque tengo que respetar también a mi compañero de mesa, Juan Ignacio. Entonces no podemos usar el tiempo con abuso. Con motivo de esta obra, ya se lo he dicho a Pedro Luis Barcia, yo la considero como un acontecimiento en la cultura nacional. Se trata de una obra importante y reveladora por la riqueza y novedad de su contenido y estructura. Mi función en esta oportunidad será simplemente la de lectora y comentarista, necesariamente muy incompleta. En tal función, a veces los críticos nos permitimos hacer agrupaciones, avanzar una estructura del texto que estamos leyendo, ¿no? Y digo yo que este libro en realidad está formado por 3 libros. 3 libros, divisiones que no figuran en el texto, que serían el primero, de título hesiódico, Los trabajos y los días, nada menos, y de modo autobiográfico, ha sido ya publicado con fecha de este mismo año, aunque yo confieso que no lo conocía. El segundo, al que prestaré preferente atención, es el catálogo prolijamente ordenado y clasificado y comentado de los manuscritos de Leopoldo Marechal, que abarcan obras éditas e inéditas y otras novedades. El tercero reúne la ingente labor de Barcia sobre Marechal, fruto de una continuada investigación y análisis crítico, ediciones anotadas y colecta de páginas desconocidas. De estos trabajos hay ya éditos, ¿no? Hay uno que fue incorporado al que llamo segundo libro por su íntima relación con un nuevo ensayo crítico que, como intentaré decir, es para mí el núcleo, la perla de la valiosa y unitaria totalidad que estamos tratando. En primer término, daré cuenta del modo llamativo en que Pedro Luis Barcia ha estructurado este libro, cuyos capítulos son colocados como apéndices de una jugosa autobiografía intelectual, más de 70 páginas, en el tono del jubileo de un investigador que, llegado a los 80 años, hace como la revisión de toda su vida en el aspecto puramente intelectual. Es decir, si bien se trata de una especie de memoria, pertenecería al género de las memorias por su sostenida primera persona, pero no se trata de una memoria familiar, una memoria de época, etcétera, sino de una memoria intelectual. Lo que enfoca está centrado en la labor de investigación del autor. Y además diré que excede su título, porque no son solamente sus noches y sus días marechalianos, sus trabajos y sus días marechalianos, mejor dicho, sino que él hace balance de toda su labor desde la juventud, de todos sus temas, etcétera, etcétera, ¿no? Para ceñirme más al contenido del libro, empezaré con unas páginas suyas de impecable precisión. A mis 80 años tengo una clara percepción de cuáles han sido las líneas preferentes
de mis investigaciones y críticas literarias. Hallo en ellas 2 temas y 4 figuras. Los 2 temas axiales han sido el habla oral y escrita de los argentinos y la poesía de nuestra independencia, aunque hay muchos más temas, por supuesto, en su extraordinaria labor. Las figuras, dice en otro lugar, son San Martín, Darío, Lugones y Marechal. Confieso que no me bastarían los días o meses o años que me quedan para completar mi conocimiento de la multitud de estudios y trabajos críticos de mi prolífico amigo, estudioso infatigable y sorprendente erudito, autor de diccionarios y léxicos particulares, coleccionista de usos, refranes criollos y argentinismos que diseñan la fisonomía peculiar de nuestra cultura, así como autor de múltiples ediciones anotadas, inauguradas en su juventud por su ejemplar edición de la Lira Argentina, hasta llegar a las insustituibles ediciones críticas de Lugones, Darío y Marechal, que todos fuimos admirando en su momento. He sido presentadora de alguna de esas ediciones, reconociéndome siempre como discípula, aunque eso no significa una discípula absoluta. Es díscola. Sí, un buen discípulo mantiene siempre alguna, no sé si alguna reserva, como puse acá, pero también aprendida de sus maestros, ¿no? Aparte que yo arranqué mucho antes, pero tampoco le llevo tantos años. Ahora me vine a enterar de que le llevo solamente 11 años a mi distinguido amigo. Así que mi única ventaja es ser una especie de Madre María. No sé cómo me he reído cuando vi esto en el libro, que soy la madre de los marechalianos. Bueno, muy bien. Pero no soy, ni pretendí nunca, ser estrictamente una investigadora. No tengo el perfil de investigadora, aunque creo que lo cumplí dignamente en el CONICET, como investigadora principal. Creo que vos debés ser superior. No, nunca fui superior. Vos, bueno, para mí lo sos. Te condecoro en este momento. Si hubieras estado en la comisión cuando me excluyeron, Claro. tendría mejor jubilación. Yo creía, honestamente te lo digo, creía que vos eras investigador superior. Hay pocos, ¿no? Pero él es superior. Bueno, yo digo que para defenderme, pero para decir la verdad, yo nunca busqué el lugar del puro investigador, porque no tengo esa vocación y a lo mejor soy más aragana, no sé. Yo soy poeta, como decía aquel cómico nuestro. Yo fundamentalmente, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, no importa. Yo fundamentalmente soy poeta. No era un puro humanística. Vergara Leumann era un hombre de pensamiento que se revestía de humanismo. Él decía, yo fundamentalmente soy poeta. Y yo también, en mi forma soy poeta, y desde la poesía he pretendido una mirada filosófica, más que científica, de la poesía, lo cual no quiere decir que yo desprecie la ciencia. Bueno, además, la parte de investigación que yo tengo, no solo en cantidad, sino en dedicación, en novedades, demás, no tiene ninguna misión de competencia con el eminente investigador que estamos presentando. Lo que celebro al considerar los trabajos de Barcia desde su formación clásica y humanista, porque él hizo su tesis doctoral sobre Rabbi Shem Tov, nada menos,
lo que veo es que ha venido desplegando cada vez más una aproximación hermenéutica que nos acerca definitivamente. ¿Vos lo considerás así? Sí, sí. Bueno, muy bien. Pido perdón por esta evaluación personalísima, porque puede sonar como que es mejor porque está más cerca de mí. No, eso no. Toda su obra es de una calidad pareja, extraordinaria, en distintos tonos, en distintos aspectos y en distintos temas. Barcia detalla en este escrito, como dije, cada uno de sus estudios, sus rescates de páginas desconocidas, de cada una de las figuras estudiadas, desde su sostenida primera presencia, y es digno de notarse que los autores a los cuales se ha dedicado especialmente, que ya los nombramos, los nombró él, no han sido ni lo son actualmente muy favorecidos por la crítica. Hay en él, sobre la pasta del lingüista y del filólogo, un alma de historiador, un sentimiento de amor a la patria, una sensibilidad que lo alza por encima de opciones estereotipadas, de opiniones estereotipadas, condiciones que lo han llevado a detenerse o a elegir al discutido José de San Martín, el apenas perdonado Rubén Darío, el monstruo Lugones y el siempre relegado Marechal. La continuada labor de Barcia sobre Marechal, a la que ahora nos vamos a referir, es primerísima. Y les confieso que he proclamado públicamente en un congreso al que fui sorprendentemente invitada a fines del 2013, yo estaba muy contenta porque me invitaba a la Universidad Schiller, alemana, ¿no?, en Jena. Después me enteré que estaba todo organizado por la Embajada Argentina en Alemania. Bueno, no es para hablar de esto, pero yo dije públicamente, estoy muy extrañada de que el primer investigador de Marechal, primero en su calidad, no primero en el tiempo, en su condición de investigador constante y erudito, no ha sido invitado a este congreso. Bueno, así son las cosas. El escaso tiempo que yo misma me he asignado me exige ceñirme al libro que hoy presentamos, en una verdadera fiesta de la cultura nacional. No juzgo las cosas por el número de asistentes, que debería ser mucho mayor, sino las juzgo por lo que significan esencialmente. La obra, cuya singular estructura ya anticipé, incluye en calidad de apéndices 10 capítulos independientes y diversos. Antes de referirme a los 3 primeros, diré que entre los apéndices 4 y 8 son reeditados los trabajos de Barcia que iluminaron durante largos años la obra de Marechal, especialmente la poesía, el cuento y el ensayo, con la ejemplar edición crítica de Adán Buenos Aires, de la cual edita el estudio, el prólogo. Esa edición española conocida y utilizada en toda cátedra seria. Se agregan también como apéndices 2 textos desconocidos de Leopoldo Marechal. Un ignorado adiós a Ricardo Guiraldes, que fue su amigo por pocos años, entre el 22 y el 26, por la muerte inesperada de Guiraldes, y un poema en traducción italiana,
cuyo original no fue hallado ni siquiera por el espíritu inquisitivo de Barcia. La sola reedición de este valioso material justificaría este libro, llamado Marechal, palabra trascendente y plenitud de sentido. Pero para mí, lo totalmente novedoso en esta publicación es el catálogo de manuscritos éditos e inéditos de Marechal, apéndice 1, y la estética inédita de Marechal, apéndice 3, entre los cuales aparece atinadamente un trabajo de Barcia que se llama Marechal y la aventura religiosa del alma, apéndice 2. Ese trabajo ya había sido publicado en el año 2004. En su conjunto, iré ahora a la segunda parte, ¿no? A lo que yo llamo segunda parte. Me permito hacerlo. Viste que los críticos meten ahí el bisturí y arman y resarman el libro, pero lo hacen respetuosamente. Así es. Aquellos, esto que me he atrevido a denominar la segunda parte del libro, da a conocer el largamente escondido catálogo de manuscritos y lo da a conocer en letra y en imagen, y acompañados de un texto revelador que confirma y complementa la poética metafísica y religiosa de Marechal, hilo conductor de toda su creación, como piensa Barcia y como siempre yo misma he pensado. A aquellos oyentes que ignoran los pequeños o grandes dramas de la vida literaria, les diré solamente alguna palabra, porque después supongo que lo hará el propio autor, sobre los manuscritos inéditos, por cuya publicación venimos clamando los estudiosos de Marechal durante largos años. Rafael Esquirru, uno de sus discípulos y albaceas, en vida del autor, reconocía que quedaba una serie de obras inéditas, entre ellos 10 piezas teatrales, entre otros manuscritos. Por mi parte, en forma testimonial, podría agregar mi amistad con Marechal, que yo eso lo tenía de boca de él, que también cuando murió recibí alguna página suelta de Elvia que me dijo, Leopoldo quería siempre hacerte algún regalo, decía a Graciela de Sola, le tenemos que hacer algún regalo, pensemos, y por eso me llegó un dibujo de Marechal que está en mi libro, que representa, porque era dibujante Marechal, y era una especie de arquitecto y director escénico, como lo muestra el catálogo que nos da a conocer Pedro Luis Barcia. Bueno, pero no quiero aquí detenerme en esas anécdotas que por aquí escribo, pero las puse en letra pequeña y algunas entre paréntesis, por si te interesa a vos conocerlas, pero muchas gracias. No es para leer ahora. Bueno, lo que interesa ahora es saber que a la muerte de Elvia Robaco, que acompañó a Marechal entre los años 49 a 70, a la muerte de Marechal, a la muerte de Elvia, su sobrina entregó la biblioteca de Marechal a la Universidad de Rosario y los manuscritos en cajas con material desordenado y sin clasificar al doctor Pedro Luis Barcia, quien debería comprometerse a clasificar ese legado para ponerlo a disposición de lectores y estudiosos.
En ese tiempo Pedro era presidente de la Academia Argentina de Letras, pero creo que no lo hizo solo como en tal carácter, sino lo hizo en carácter de investigador continuo de la obra de Marechal. Pero además hay que considerar que Barcia tenía también dónde ponerlos a buen resguardo esos materiales, porque una vez clasificados ya le pertenecieron a las herederas, pero el autor del catálogo sigue siendo Pedro Luis Barcia. Él es el autor del catálogo, si es que se le cuestiona esa condición. Él es el autor del catálogo. Él recibió las 5 cajas en desorden y nadie se ocupó de ellas, ¿no? Y yo podría dar testimonio de mis conversaciones con Elvia después de la muerte, que me mostraba esos placares altos que hay en una habitación, me los mostraba, ahí tomábamos el té y me decía, aquí tengo cuadernos que no te imaginas, después lo agregado, ¿no? Porque ella no tenía posibilidad de publicarlos. Bueno, pasaré ahora a decir algo rápidamente para finalizar sobre la poética metafísica y religiosa de Marechal. Yo, al carácter de poética, metafísica y religiosa, le agrego el carácter de mística. Es un pequeño matiz diferencial, sin llegar a un disenso, que siempre sobre esto hemos conversado con mi amigo, mi distinguido amigo, pero no quiero aquí abundar en esto, tampoco es una cosa abismal. Precedido oportunamente por el prólogo a su edición de Descenso y Ascenso, que hizo la edición del 39, ilustrada por los valiosos dibujos de Juan Antonio Espotorno, ¿no? Precedido por él, publica su artículo no muy conocido, que se publicó en un volumen colectivo titulado Ética y Estética, de Grecia a la Modernidad, y que editó el Instituto de Estudios Clásicos de la Universidad de La Plata en 2004. Debe haber muchos lectores que, como yo, lo desconocían, aunque yo no tengo perdón porque soy la madre de los marechalianos. Pero no tiene mucha importancia que se haya publicado antes o no para apreciar la riqueza y profundidad de este trabajo. No suena extraño conocer por este libro que Marechal pensaba editar este texto nuevo. Yo me propuse no pasar de las 8, ¿no? Porque empezamos pasada las 7. Las 7:15. Bueno, ya voy terminando. Digo que no suena extraño porque él ya venía anticipando esa condición de rastreador de la belleza, del hermoso primero. Está en toda su obra, in nuce, porque la obra de Marechal se va abriendo como en círculos concéntricos, incluso desde su primer libro, no estudiado por Barcia, porque él siguió la línea del propio autor, que desvalorizó ese libro. Pero, bueno, yo soy también siempre valorizadora del primer libro de un autor. A Cortázar también lo molesté por carta, hasta que autorizó a su madre a darme su primer libro. Yo quería saber por dónde salía a la palestra Cortázar. Y salía con un libro de sonetos. Lo escondió, bueno,
Sin embargo, en su autobiografía de Lucas, que cuando se llama humorísticamente Lucas y escribe una especie de autobiografía, tiene un capítulo que dice Lucas y el soneto, porque siempre escribió sonetos. Bueno, perdonen esta digresión barciana, pero también a Marechal había que conocerlo desde el comienzo y ver cómo se iba expandiendo ese núcleo. Por ejemplo, el tema del mal. El tema del mal está en su primer libro, cuando dice, Luzbel había sido perdonado, la infinita bondad de Dios lo quiso, y que es el corazón de la fábula del hijo pródigo que concluye su novela Megáfono a la guerra. Bueno, aquí termino. Dos famosas estrellas fueron dibujadas por... Perdón, no. Dos famosas estrellas fueron dibujadas por Marechal, como nos da a conocer el libro de Pedro Luis. Dos estrellas. La estrella, no sé en qué cuaderno estaba, pero bueno, no tuve tiempo de verificarlo. La estrella de 5 puntas, dinámica imagen del camino, es decir, de la parte humana, el esfuerzo del hombre, ¿no? Y la estrella de 6 puntas, que es fruto de la combinación o el abrazo de 2 triángulos. Una es la estrella del devenir, también la del progreso, la de Prometeo, un titán que pertenece a la tradición griega. La otra, la de 6 puntas, ya no hay movimiento, es la del regreso a la fuente, ¿no? La del progreso. El titán que lo representa se llama Epimeteo, ¿no? Es la reconciliación del transgresor, un poco la parte demoníaca del hombre, con su origen, la estrella de David, cuyo legado recibe Jesús. El hijo pródigo, que también es llamado por Samuel Tesler, el hijo manifestador. Hay para muchos que continuarán leyendo e investigando a Marechal. Y finalmente, estos son 2 tipos campestres, o 2 oficios campestres, el de domador y el de rastreador, tomados del friso humano que Marechal conoció viajando a los pagos de Maipú en su niñez y adolescencia, como conoció Guiraldes a los paisanos de Areco, como conoció Lugones a los paisanos de Río Seco, buscando en ellos los arquetipos morales de la Argentina. En gente popular, gente campestre. El domador, que es capaz de domar el viento. El rastreador, que ya no es un buscador fatigado, sino un hombre en espera que rastrea la gracia celeste. Me ha alegrado constatar, por el estudio de Pedro Luis Barcia, su ampliación de las fronteras racionalistas del lingüista y del filólogo, y su avance hacia una razón que ha sido llamada ardiente por Apollinaire. Yo le puse ese título a un libro mío. Vital por Ortega, sentiente por Zubiri, entera por Ricoeur, poética por María Zambrano. Porque al estudiar la didáctica del Hermoso I, Barcia ya no lo puede hacer desde la pura ciencia, lo hace desde la fe, desde la intuición activo-pasiva, desde el compromiso con lo que Dilthey llamó el círculo hermenéutico, es decir, la pertenencia a una tradición
de sentido que justamente le permite la recepción profunda de la palabra trascendente y la plenitud de sentido. Muchas gracias por tenerme paciencia. Muchísimas gracias a la doctora Maturo, no, esto yo tengo que la doctora Maturo por sus consideraciones generosas y sus piropos críticos. Y como no tengo palabras, yo siempre he sido en esto muy reticente, voy a utilizar el elogio de la mujer, de las hembras o mujeres pequeñas del arcipreste de Ita en el libro del Buen Amor. Pequeña es la calandria y chico el ruiseñor, pero su canto vale más que el ave mayor. Un pequeño diamante yace muy gran fulgor. Pequeña es la pimienta, pero es todo sabor. De las dueñas pequeñas, Graciela es la mejor. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora. Que perdone Susana por este intercambio de piropos. Va a tener que perdonarnos. Vamos a darle la palabra ahora a Juan Ignacio Barrena, que es profesor en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Fue alumno mío, no obstante se lo veo bastante fresco y despierto, cuando yo era titular de esta materia y cursó allí por vez primera sus lides con la lectura de Marechal, que no ha abandonado desde entonces. Con el tiempo, Juan Ignacio ha ido creciendo, o sea, hizo una maestría de lingüística aplicada en la RAE, en España, y luego se doctoró en el campo de la literatura argentina en la Universidad Nacional de Cuyo. Él es quien me ha sucedido en la cátedra de contenidos culturales contemporáneos de la Austral. De modo que, cátedra que cuando inventé, sacándomela de la manga, porque no tenía tradición dentro de una facultad de comunicación, tuve mis críticas y mis observaciones, pero gracias al equipo que formamos para trabajar acá, esta cátedra fue transmigrando. Ya no únicamente está en primero y en cuarto año de la carrera de comunicación, sino está en dos carreras de la Facultad de Derecho, en una carrera de la Facultad de Educación, en la UADE y ahora en una universidad de Mendoza. De modo que lo que hicimos con el apoyo de los colegas más jóvenes fructificó y fue un acierto el haber creado aquella cátedra que de entrada fue muy criticada porque la veían con que no seguía yo literalmente modelos previos. Lo cierto es que el sucesor en mi cátedra ha mantenido un alto nivel allí. Yo no digo que él sea mi discípulo, porque aquello de Benavente, bienaventurados vuestros discípulos, porque de ellos serán vuestros defectos, y no quiero perjudicarlo. Lo que sí seguro es, no es un epígono, es decir, no es un repetidor, no es un papel de calcar, ¿cierto?, ni una fotocopia. Él tiene, como ustedes verán en la exposición, su manejo propio, su desempeño propio. Ha sido consultor de la Universidad de Buenos Aires en el área de comunicación, y algo que nunca entendí del todo y no me atreví a preguntarle porque para mí era escóndito, fue asesor de la Cancillería Argentina en temas relacionados con clasificación de información estratégica. Esa titulación a mí siempre me dejó mudo y no me atreví a averiguar de qué se trataba, pero sin duda es una línea importante del currículum de Juan Ignacio. O sea, clasificamos como secreto, claro. Bien, no es tan simple la cosa me parece, pero actualmente es profesor de posgrado de la UCAL, es profesor de literatura iberoamericana del Seminario Mayor de La Plata, lo que me alegra mucho porque nuestros clérigos futuros tendrán conocimiento de nuestra literatura, no la ignorarán. Fue parte del equipo técnico de Lengua y Literatura de APTES, donde trabajó intensamente en distintos niveles, como jefe de departamento, director de escuelas. Y la última actividad educativa de Juan Ignacio Barrena es que es fundador y director ejecutivo del grupo ELEOS, a partir del cual
se ha generado una red de 3 colegios bilingües que él ha fundado, ha organizado y dirige actualmente en la zona de La Plata. Tiene usted la palabra. Al contrario que Graciela, que dijo que ella se asignó unos minutos, cosa que está muy bien, a mí Pedro me dijo, tenés 20 minutos y voy a hablar esos 20 minutos. Pedro siempre nos indicaba en La Plata que el único enemigo que mata retrocediendo era el tiempo y que eso lo decían los griegos. Eso era porque uno no era alumno de Pedro en La Plata. Entrar tarde a su clase en La Plata los lunes a las 8 de la mañana, el único profesor que daba clases en la universidad pública a las 8 de la mañana los lunes era Pedro. Entrar tarde era desafiar al tiempo, porque ahí el enemigo mataba avanzando. Ahí Pedro preguntaba por alguna lectura y claramente nunca retrocedía. En aquel fin de los años 90 yo tuve una suerte que fue primero conocer a mi maestro y segundo que hablaran de alguien que acá Graciela lo mencionó y yo lo voy a traer otra vez a colación, que es a Cortázar. Cuando muere en 1970 Marechal, Cortázar dice, un poco avergonzado, que él creía que ya había fallecido Marechal. Marechal había estado muerto cívicamente. Quien muchas veces lo mantuvieron vivo son estas dos personas que están aquí presentes. En La Plata, durante muchísimos años, y en muchas universidades en la Argentina, nadie hablaba de Marechal. A veces es cuestionable esto, pero que en algunas universidades católicas no se hablara y no se hable todavía de Marechal, creo que es imperdonable. Por eso, esto que es el ágape de la celebración casi, más allá que voy a respetar el tiempo, pero que es un kairos, que vamos a hacer una especie de paréntesis, que no va a importar tanto el tiempo, que es que Pedro presente un libro sobre Marechal. A propósito de los 50 años, como van a venir un montón de eventos el año que viene, de los 50 años del fallecimiento, creo que nos tiene que hacer pensar en por qué la Argentina se está perdiendo un autor como Marechal. La Argentina que muchas veces se ha cuestionado no solo arquetipos morales, como decía Graciela, sino el gran lugar del poeta nacional. Lugones, el propio Borges ha tensionado ese lugar, ha criticado para hacerse un lugar propio. Tendríamos que pensar en el siglo XIX y todo el debate intelectual acerca de si íbamos a resignarnos a un estereotipo o si vamos a acceder a un arquetipo para poder tener un ideal o solamente un acuerdo de ideas y a partir de ahí poder tener una identidad nacional. En Marechal creemos nosotros que puede estar una respuesta. Y a veces los poetas tienen esa voz germinal, o sea, poder encontrar los problemas en ese momento en donde la mayoría a veces no lo vemos hasta que es muy evidente. Yo, por una cuestión de tiempo, quiero dedicarme al apéndice 2 del libro. El libro tiene una característica, el libro que presenta Pedro, que es excepcional, que es invitar a leer a un autor que invita a ser leído. A veces el problema somos los interlocutores, en este caso EU. A veces es difícil, sin caer en el proselitismo, convencer a alguien que lea un libro escrito por un académico. Los que lo conocen a Pedro y los que transitan la lectura de Pedro saben que no hay riesgo allí. Uno nunca se aburre. Es más, Pedro tiene una virtud. Menciono una. No, digamos, dentro de todo no está tan mal. Hay muchas cosas que balancear. Tiene una virtud, que es que cuando antes uno leía un libro, uno probablemente tuviera una expectativa, que era que al terminar el libro uno iba a saber algo que al comenzar no sabía. Uno aprendía leyendo. Hoy muchas veces no es así. Uno lee un libro y al terminar, a lo sumo, transitó bibliografía. Digamos, el autor trata de demostrar que está al día de los estudios culturales o que puede citar páginas de otros, que se le cae que es alguna idea, pero la verdad que uno termina el libro y no sabe más que en la página 1. En este caso, uno va a aprender muchísimo de Marechal. Yo me voy a concentrar en el apéndice 2. El apéndice 2
trata sobre un libro que para mí es central, que es el descenso y el ascenso del alma a través de la belleza. ¿Por qué? Porque se concentra en una idea marechaliana que es clave, que es el concepto mismo de belleza. Y tiene que ver con lo que decían en un comienzo. En la Argentina, si no empezamos a hablar de los temas profundos, y Marechal es un poeta de hondura, un poeta que no tiene miedo a los grandes temas, vamos a naufragar en lo superficial. Y la belleza, en términos marechalianos, es de una profundidad inaudita. En este artículo, es una suerte, es una obra fragmentaria, me dijo Pedro, anticipándome. En realidad tiene un carácter unitivo. Hay que saber leerlo. Graciela presentó aquí un esquema crítico como una buena crítica y claramente el libro tiene unidad por donde se lo mire. Pero en principio, el libro tiene una línea muy clara que es poder entender una lógica en el pensamiento marechaliano que va a tener una expresión luego en distintos tipos de escritura, ¿no? Cuando él hace un ensayo, como este libro que yo me estoy refiriendo, El descenso y el ascenso del alma, es un ensayo del año 1939, pero también va a pasar cuando escribe poesía, cuando va tomando formato de distintos géneros, de distintas tipologías. Detrás subyace siempre una forma, hay un logos, hay una manera, hay un esplendor de la forma, que ahora voy a tratar de explicar, que va tomando distintos moldes. Y lo primero que hace Barcia como buen profesor es explicarnos. Y lo que va a decir es que todo el libro es una glosa. Entonces uno ahí aprende y recuerda, los que tuvimos la posibilidad de estudiar con Pedro, la importancia de la glosa, ¿no? Pedro no lo dice porque es humilde, en realidad nuestro idioma, el castellano, surge de una glosa. Siempre discutíamos, los que nos dedicamos un poquitito a la lingüística, los que cursamos algunos años de eso, se creía que surgíamos de una glosa. O sea, glosas son esos comentarios marginales que uno hace cuando está leyendo un texto, que aclaran de alguna manera, que amplían lo que uno cree que está un poco oscuro en el texto. Son comentarios marginales. Y se creía, hasta no hace tanto tiempo, que el castellano surgía como lengua romance y diferente del latín, entre el siglo fines del X, principios del siglo XI, con dos textos, con dos glosas en realidad, que eran oraciones, que eran textos de carácter religioso, era una cosa muy prestigiosa, que eran las emilianenses o a lo sumo las silencias. O sea, eran dos textos que se habían encontrado en Silos, o sea, en la zona de Burgos, y otra en San Millán de la Cogolla, pero resulta que siempre hay un investigador molesto y pudimos datar hace unos años que la cosa viene un poquito más atrás. Se encontró una glosa en castellano o en un principio, en un proto-castellano, de un tema mucho más vulgar, que se llama Noticia o glosa de quesos. En el año 959, el abad, en un pequeño monasterio en Burgos, pide una aclaración, parece que se estaban consumiendo demasiados quesos. O sea, ahí había algún problemita, diría un sindicalista conocido, un traspapelamiento de papeles, no entendía lo que era la repetición, y bueno, sí, parece que el glosista, no sabemos el nombre exactamente, claramente nadie hablaba ya latín, y él teme que el abad no entienda el latín que él está usando. Entonces le explica, en la lengua que después nosotros vamos a conocer como castellano, a qué se está refiriendo con estas palabras. Y ahí surge, o sea, surgimos de un tema, si quieren, doméstico. Bueno, saben, ¿no? Surgimos ahí en la mitad de la península y triunfamos, entre otras cosas, porque nos usaban los cabreros, y entre otras cosas por la eufonía vocálica, por un montón de cosas el castellano, además de lo geopolítico, se impone como lengua. Pero la glosa es el origen de nuestro idioma. Y todo el texto de Marechal sobre el ascenso, el descenso y el ascenso del alma a través de la belleza surge de una glosa de un texto medieval, dice Barcia. Y tiene razón, porque si uno lee el texto de Marechal, arranca
con una glosa en la página 1, que es de un sabio medieval, que además es otro santo varón para leer, que es San Isidoro de Sevilla, que su libro más famoso se llaman las etimologías. Empieza a estudiar de dónde vienen las palabras. Es discutible porque lo que sabe, sabe y lo que no lo inventa. O sea, las etimologías de San Isidoro no son exactamente fieles, pero son interesantísimas de leer. Pero tiene otro libro que llaman Sentencias. Y entonces Barcia empieza a explicar que esa glosa que él hace a la primera sentencia de San Isidoro va a dar pie a todo el concepto de Marechal sobre la belleza. La glosa es muy corta, muy cortita. Y dice así la glosa. La sentencia primero es esta, para explicar. Dice, por la belleza de las cosas creadas nos da Dios a entender su belleza increada que no puede circunscribirse, para que vuelva el hombre a Dios por los mismos vestigios que lo apartaron de él. En modo tal que al que por amar la belleza de la criatura se hubiese privado de la forma del Creador, le sirva la misma belleza terrenal para elevarse otra vez a la hermosura divina. Espectacular. Isidoro nos explica algo que viene de la tradición de Platón, que a través de la belleza nosotros vamos a hacer un camino que nos va a llevar por el bien, por la verdad, y vamos a volver a esa unidad original, que la belleza en el mundo tiene una función unitiva. Barcia nos lleva de la mano, así como en la comedia, así como lo va a hacer en el Adán Buenos Aires. Siempre en todo viaje es necesario un ladero. Nosotros, para leer el descenso y el ascenso de Marechal, lo tenemos a Pedro. Y Pedro nos puede llevar de la mano y entender mejor ese camino. Porque Pedro nos explica en este apartado que se toma una idea milenaria, que es la del Homo Viator. En este caso, el alma que va transitando un camino, pero en ese camino la belleza es quien nos guía. ¿Y por qué digo, ajustándome al tiempo, que la belleza en este caso es guía, pero no rebajada a la convención estética, no a la moda, no a aquello que quizá pueda parecernos lindo, sino porque lo que nos dice Pedro es que hay una resacralización del mundo. A través de la belleza hay una resacralización de la cultura. 1939 es la edición definitiva del texto. Comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Se va a romper a partir de allí, de manera ya definitiva, lo que las vanguardias estéticas habían hecho. Hasta comienzo del siglo XX, podríamos decir que una tríada que se había iniciado con los antiguos griegos y que Marechal conocía y amaba profundamente, que es la idea de estos elementos trascendentales, ¿no? Que bien, verdad y belleza van de la mano. Viendo a ciertas personas aquí presentes pido mil disculpas, pero lo tengo que explicar mal. Nada puede ser verdaderamente bello si no es bueno y verdadero. Nada va a ser bueno si no es bello y bueno. O sea, no puede haber una escisión, una fragmentación de estos tres elementos. No hay una autonomía total entre lo estético, entre lo moral. La finalización de la modernidad nos va a hacer creer que sí, que algo puede ser moralmente pésimo, pero hermoso. Las vanguardias estéticas jugaron con eso. Traje muchos ejemplos, pero no los voy a aburrir con eso. Entonces, podíamos ver la idea del surrealismo, del cubismo, del dadaísmo, que como ejercicios estéticos lo que hacen es plantear por qué no encontrar belleza en elementos que moralmente me hagan sentir mal. Claro, en una película quizás sí, pero ¿y en el mundo real por qué no? ¿Por qué no hacer un continuum entre la ilusión escénica y el mundo?
Pero luego de la experiencia de la Segunda Guerra, una vez que ya la modernidad líquida, esa suerte de posmodernidad que vivimos, nos convenció que son tres estados totalmente distintos, que algo puede ser preciosamente maléfico, Marechal nos vuelve a aclarar. Marechal nos dice que esto es un juego de palabras, que tenemos que volver a pensar si Occidente, ojo que no es Platón quien lo origina, lo ordena, Plotino lo va a subrayar, el medioevo lo va quizá a sentenciar a través de su literatura sapiencial, de sus proverbios, de sus refranes, de sus ejemplos. Pero la posmodernidad lo perdió. Creímos que podíamos tener órdenes totalmente distintos. A mí que me toca trabajar mucho con la juventud, esto es muy complejo de explicar. Son dimensiones distintas. Para alguien que nació y se cría en un mundo en donde lo moral y lo estético no tienen por qué diferenciarse, por qué combinarse, yo siempre planteo esto sin llegar a Dionisio, Areopagita, ni a ninguna de las citas que tengo que están en el libro de Marechal. Doy ejemplos. ¿Puede ser un genocidio algo bueno? No, profesor, eso no. Hay sobre todo ciertos genocidios de ninguna manera, ¿no? Eso el sentido común, el bien pensante actual no lo acepta. ¿Y una pintura sobre eso puede ser bella? Sí. ¿Por qué? Porque bello es subjetivo. Porque la belleza tiene un nivel de subjetividad que solo tiene que ver con lo sensorial. ¿Qué ha perdido el hombre? Lo que Marechal nos considera, no perdido, sino errabundos, diría Tolkien. No está perdido todo aquel que está errabundo. Que la estética, que la belleza, no es una división metafísica. No es para nada metafísico. Es una convención social. ¿Qué va a decir en cambio Marechal? Que es el esplendor de la verdad, de la forma y del orden. El esplendor veri, splendor formae, splendor ordini. Fíjense qué diferencia con la convención social. Bello es lo que una cultura determina que es bello. Eso es lo que dice la Escuela de Frankfurt, eso es lo que dice hoy por hoy cualquiera que se cree crítico. Lo que yo determino que es bello, porque bello es una categoría sensorial, no de la persona, que es una categoría vieja que ya no sirve, sino del sujeto. Esta poesía de Marechal es una poesía que tiene un fin didáctico, no porque lo diga Pedro Luis Barcia, sino porque yo lo he comprobado. Me van a decir, vos porque das en el seminario, son pichones de cura, claramente que les va a gustar, se fascinan, claramente se fascinan. No, yo lo doy en institutos de formación docente, en donde yo recibo, estatales, en donde yo recibo las comunicaciones con lenguaje inclusivo desde hace 6, 7 años. La plata es el huevo de la serpiente en muchísimas cosas, yo soy de allí, soy hincha de Gimnasia, estoy pasando un mal momento, todos lo sabrán entender, o sea, estoy muy afectado, pero a nosotros nos afecta el lenguaje inclusivo de hace muchísimos años. En ese lugar, cuando yo les hablo de esto, la verdad atrae, la verdad une. Porque gente con la cual probablemente tenemos muchísimas diferencias, podemos encontrar aquí que ese esplendor del ser encuentra, como dice Marechal, una demostración en la belleza. Marechal tiene ejemplos hermosos en el libro del descenso y el ascenso. Dice, claro, dice, el árbol no tiene otra forma, lo toma Plotino acá, ¿no? No tiene otra forma de ser que la que es. Y ahí hay una belleza natural, ¿no? Cuando uno encuentra esa idea expresada que ya supera lo racional y es algo que a uno lo plenifica. Y hay cosas que realmente lo rechazan. Y probablemente hay algo que ni siquiera racionalmente uno puede explicar el porqué de ese rechazo.
o el porqué de esa atracción. Pero es fundamental entender que para Marechal allí reside el concepto religioso de la belleza. Porque el creado participa en el reconocimiento de lo bello. ¿Qué dice Marechal? La hermosura, la máxima expresión, está en lo otro. Acá parece resonar von Balthasar, por ejemplo, avant la lettre, ¿no? Pero digo porque es 1939, ¿eh? Digo, la belleza, cuando se expresa, pero no la posee el objeto, sino que la demuestra, me hace intuir que hay algo, esa hermosura primera, que me atrae y de la cual yo soy partícipe. Algunos en menor instancia, otros en mayor instancia. Recuerden que la belleza física para los griegos era el menor de los escalones de la belleza, era la menos pura de las formas de la belleza. Y fíjense que hoy por hoy es prácticamente la única que tenemos. La referencia cuando hablamos de belleza, naturalmente nos surge pensar en belleza física. Luego hablamos de la belleza de las formas. Por eso no encontramos a veces belleza en formas puras, por ejemplo en la matemática. Es muy complejo, salvo que alguno de ustedes sea ingeniero o alguna ciencia afín, encontrar una belleza en una ecuación. Yo que sumo con dificultad, entiendo que no me salga, pero estoy más complicado en lo otro, porque de última lo mío es operativo. Pero a mí nunca me explicaron que en esa forma pura hay allí una belleza. A los que somos de letras, tampoco nos explicaron, por ejemplo, hay un gramático que es Jemslev, alguien del norte de Europa, que pensaba en una gramática de formas puras, o sea, no en un análisis gramatical de cajones, pero estos sujeto y predicado, esos típicos que también a los que son ingenieros no les gusta, bueno, sino pensar solo en gramáticas de formas puras. Y allí poder encontrar entonces una belleza en la forma del lenguaje, no en la expresión mecánica de las lenguas. Por eso Pitágoras pensaba en la belleza, muy nombrado en el descenso y ascenso, Pitágoras. Muy nombrado. Fíjense, un matemático y un lingüista. San Isidoro y Pitágoras. En el medio, ¿quién articula todo esto? Un hombre de Gualeguaychú. El hombre de Gualeguaychú que va a cerrar este capítulo abriendo el apartado número 3, el apéndice número 3, que es una estética no conocida de Marechal. Y esto también tiene un carácter interesante para mencionar de Barcia, que es que permanentemente sigue trabajando en función del descubrimiento. Yo me anoté, hoy por hoy hablamos en los estudios de literatura, algo está desde los años 90 de moda, que es la crítica genética, o sea, empezar a estudiar los manuscritos y a empezar a estudiar. Bueno, hay gente que lo hace desde hace muchísimos años, pero muchos años. Pedro, antes que existieran las microfilmaciones, iba y levantaba en hemerotecas textos perdidos, ya que nombró una obra de Fray Mocho. Pero Rubén Darío, que había pasado buena parte de su momento más productivo, más creativo, para usar una palabra más cercana a nuestras creencias, más creativo en Buenos Aires, acá en la Avenida de Mayo, nadie se había puesto a trabajar leyendo página a página los diarios de la época. Claro, ahora digitalizado es más fácil, con becas del CONICET aún más. Pero digo, esa función también tiene una belleza que yo quiero rescatar. Porque además todo esto está hecho con un carácter, que es el de la amenidad. Uno lee el texto y está tomando un mate con Barcia. ¿Por qué? Más allá de la cita de Ortega, es la amabilidad
con la que alguien puede expresar una idea fuerte. Cuando yo tengo que enrarecer el lenguaje, probablemente no tengo nada que decir. Probablemente mis ideas sean muy débiles. Cuando yo tengo una idea clara, argentina, podríamos decir, es un adjetivo que fuimos perdiendo, lo puedo decir de manera directa. El texto es directo y uno debe agradecerlo como lector. ¿Por qué? Como dijo Graciela, se van mezclando desde cuestiones anecdóticas que tienen que ver con el género de la memoria, hasta cuestiones que rescata gente perdida como Bosler, digamos, qué sé yo, críticos que nadie lee porque pasaron de moda, qué sé yo, y ya pasó, y nadie más lo menciona. O Croce, cuando nadie hablaba de Croce, Barcia hablaba de Croce. O editar las obras completas de Sarmiento en el gobierno anterior. O sea, es antipático Barcia, ¿se entiende? O sea, hace lo que quizás no se espera, pero porque tiene cosas que decir. Entonces, invito a que lean a Barcia. ¿Por qué? A él le gusta decir cuántos libros publica. No sé cuántos, porque realmente son muchísimos. Hay un grupo de personas que estamos insistiendo en armar somos muchos los que nos hemos ido formando con Pedro, muchísimos los que hemos tenido la suerte en distintas universidades de la Argentina de formarnos con él, pero que necesitamos que esto se vaya reproduciendo. ¿Por qué? Porque eso también tiene un carácter que tiene que ver con una posibilidad concreta, que era la que hablaba Pedro en un comienzo, y que Graciela cerraba, que no tiene que ver con un número puntual, con una masa crítica. Tiene que ver con algo que él dice, ¿no?, con el boca-oreja, y tiene que ver con esto. Leer y comentar, leer y glosar, es una actividad que nos humaniza. Pocas veces tenemos la posibilidad de encontrarnos con un humanista que nos humanice. Les quiero agradecer muchísimo la invitación, maestro. Muy bien. Bueno, yo tengo que... Muchísimas gracias a las consideraciones del doctor Barrena. Yo pienso que de alguna manera en esta mesa estamos mostrando la continuidad generacional de la preocupación por Marechal. ¿Sí? Barrena, que escuchó nuestras clases hablar por vez primera del autor, pues ha retomado su preocupación y lo está enseñando y proyectando a las nuevas generaciones. Creo que esto es una interesante labor que llamaríamos de pontonero, aquel ingeniero, con perdón de Marcelo, aquel ingeniero que al avanzar en la tropa y encontrarse con un río, la tropa romana, y no podían vadearlo porque no eran entrerrianos, no sabían nadar, pues entonces, ¿qué hacía el pontonero? Generaba con los pontones un puente y pasaba, unía una orilla con otra. De alguna manera, lo que está haciendo en su labor pedagógica actualmente Juan Ignacio es esta labor pontonera. En segundo lugar, quiero celebrar la capacidad de reflexión que ha tenido, que ha mostrado, a través de un texto breve de Marechal, de qué manera le ha sacado el jugo. La forma de reflexionar es exprimir, en este caso, un buen texto para sacarle la esencia, y esto indica que Marechal está vivo en gente joven como él, a quien lo sigue motivando para proyecciones que tienen que ver con lo contemporáneo, como también mostró él, indudablemente. Y por qué no decirlo, yo que soy de raíz griega, ¿no?, aprendí muy bien lo que era la carrera de posta. Por eso habré sido muy torpe en muchas cosas, pero no en pasarle el testimonio de la cátedra a él. Muchas gracias. Pero acá no termina todo, sino que debo cerrar este acto. Graciela mira con temor la cantidad de hojas que tengo sobre el escritorio. Quiero ser muy sintético, ocuparé 8 minutos tal vez nada más. En primer lugar, la estructura de la obra ya fue señalada por Graciela.
la primera parte de mis días marechalianos, yo cuento mis trabajos y mis días, es esta autobiográfica. Yo todavía recuerdo con emoción cuando ando haciendo el segundo año de Colimba como infantería de marina, me apersoné en el departamento de la calle Rivadavia de Marechal y le toqué el timbre porque mi profesor Guiano, que fue también nuestro profesor, le había concertado una entrevista, fue amigo de Graciela, entrevista para que yo hiciera un trabajo para la cátedra. Toco el timbre, pero no dijo que iba a ir un joven. Yo no tuve tiempo de ir a cambiarme la pensión en que vivía y salí con el uniforme de gala de Infantería de Marina, le toco el pezoncillo del timbre, como dice el poeta argentino, y con la cadena puesta, entreabre la puerta y mira a Marechal y no entendía absolutamente nada que estaba pasando. ¿Quién era ese flaco desgarbado con una gorra blanca y con botones dorados que estaba plantado frente a... Entonces digo, señor Marechal, yo soy Barcia. Ah, empezó a reírse y por reírse de la situación no me abría la puerta. Finalmente quitó el pestillo, quitó la cadena y a partir de allí tuve pocas citas, pocas entrevistas con él, pero muy jugosas siempre, que me sirvieron como estímulo, ¿no? Y de tal estímulo llega la obra de Marechal, que la Infantería de Marina, cuando yo tenía 70 años, me hizo una distinción como el conscripto de Infantería de Marina de mayor trascendencia cultural que ha tenido el arma. Un invento absoluto, pero muy gratificante para un maricón de las humanidades. Voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba haciendo la Colimba, empezaba recién, estos 2 años son duros, para mí fueron muy instructivos. El sargento Hansen, mala persona, venía preguntando qué hacía cada uno. ¿Y vos qué hacés? Yo sé manejar, bueno, vos qué hacés, yo cocinero. ¿Y vos qué hacés? Yo estudio filosofía y letras, le digo. Y me dice, vos has de ser o comunista o puto. Y yo, ignorante del ámbito en que estaba, le digo las dos cosas. El sopapo que me dio en el pecho y me tiró al suelo, ¿cierto? Fue mortal para él porque me desató un ataque de asma tan bruto que casi me muero y fue castigado después por la autoridad, ¿no? Pero bueno, esos son los trámites, las satisfacciones de que un comunista, supuestamente comunista y puto, pueda ser reconocido por la Infantería de Marina. Eso no está en este libro, que es mi currículum. Sin embargo, es una de las mayores distinciones que yo he tenido en mi vida por reconocimiento de contraste, debido a que nadie va a pensar que uno proveniente de ese ámbito va a tener un lugar y un espacio en el arma. Y sí, pude después discípulos y alumnos de la Armada, y el jefe mío de la Colimba fue quien desembarcó en Malvinas con la Operación Rosario. De modo que estoy muy orgulloso de aquella etapa y la sorpresa que le generó a Marechal mi encuentro. Bueno, eso es la parte anecdótica que yo cuento inicialmente. Lo que señala Graciela acerca del catálogo es cierto. Cuando yo recibí la herencia del catálogo, le pregunté a la sobrina, ¿en carácter de qué me lo entrega? ¿De presidente de la Academia Argentina de Letras? No, me dijo, porque usted ha dedicado su vida a trabajar en mi tío, ¿no? Entonces, por eso es que yo, ya ella mi tío, ¿no? Por eso es que yo le entrego este material. Pues bien, a partir de allí lo organizamos y se publicó el catálogo, que todavía da para muchísimo, y espero que la gente frecuente por lo menos esa parte del libro. Si yo tuviera que decir cuáles son los principales ejes en que se mueve toda la obra de Marechal, yo diría las siguientes características. En primer lugar, la obra de Marechal es una obra que yo llamaría unitiva, es decir, por donde entre usted va a ver que hay una continuidad a lo largo del tiempo, a lo largo de la obra, la obra de temas esenciales que se retoman, que se varían, pero siempre están los mismos, atravesando con esta imagen hermosísima que los ingleses nos dotaron y que la gente no suele conocer en la caballería inglesa. Toda la caballería inglesa, que utilicé para una postdata de un libro suyo, ¿cierto? Pero lo utilizo de nuevo porque yo la descubrí. La caballería inglesa, bien sea desde las sogas de amarre
de los barcos internacionales, transatlánticos, al sedal más fino, tiene tejido adentro un hilo rojo. Donde usted corta, sabe que es inglés porque el hilo rojo está presente. Pues Marechal es uno de los pocos autores que en la Argentina tiene hilo rojo. Lo corte por donde lo corte, va a encontrar esta unidad íntima, esta continuidad esencial que él tiene. En segundo lugar, es una obra hojaldrada, como los buenos, las buenas obras santiagueñas, los alfajores santiagueños. Tiene varias capas. Usted puede encontrar aquello que lo aprendió él en la carta del Can Grande de la Escala de Dante Alighieri y que lo leyó también en Tomás de Aquino de los 4 sentidos, pues esto se da siempre en Marechal. Hay un sentido superficial, que podemos llamar literal, histórico o político, un segundo que es metafórico o analógico, un tercero que es moral y un cuarto que es anagógico, donde entra muchísimo material y donde ella es experta en este campo. Ella es una rabdomante de los sentidos, mirá con expresión, de los sentidos anagógicos de los textos literarios. Pues, la tercera, estoy hablando yo, no me interrumpa, que yo digo hombre de edad y me pierdo. La tercera característica de él es el acerenciamiento del mito. Si usted lee El viaje de la primavera, podrá advertir de qué manera ve que desembarca en el Río de la Plata toda la mitología grecolatina. Pero él la traduce simplemente como un profesor de mitología, no. La transforma en materia de elaboración propia argentina. Esta es una de las características que nuestra diplomatura desarrolla, que es el sentido de herencia de la cultura universal asimilado a lo argentino. Y ahí lo tenemos a Antígona Vélez, que es una variación creativa, y ahí tenemos una obra como Muerte y Epitafio de Belona, que no está editada, que es donde aparecen las Euménides. Y ahí tenemos a Adán Buenos Aires, donde todo es lo odiseico y demás. Pero también está la inversa en él, que es la mitificación de lo criollo. Ella habló de dos oficios criollazos diría, que son el del rastreador y el del domador de potros. A esos oficios los ha mitificado Marechal, quiere decir que le ha dado pulpa y densidad semántica notable, que donde usted entra ya no ve a un hombre más o menos atesado que montando un potro, sino que ve a Adán cumpliendo el mandato genesíaco, dominad la tierra. Otro elemento es la búsqueda de un centro en todo lo que hace, y esto justifica la imagen del viaje, que ha sido estudiada por tantos, ¿cierto? Y al que aludía también Barrena, el viaje, el tránsito hacia un centro, la búsqueda afanosa de ese centro. Y en ese proceso, lo que se vincula también con la estética de Marechal, el descubrimiento del cosmos, o sea, del orden del mundo. Cosmética, decía Elizabeth Arden, es poner orden, sabía griego la mujer, poner orden en el rostro. Y además, para consuelo de mis primas, no de ustedes, se decía, no hay mujeres feas, sino mujeres desatentas de su cosmética. De modo que hay esperanza. Bien, volviendo a lo que decía, esta capacidad de descubrir la armonía de los opuestos en el mundo y gozar con ello. Porque él arranca como el poema aquel de Paul Claudel con un amén. Es decir, aceptando el mundo antes de discutir nada, acepta el mundo como es y a partir de ahí se zambulle en él, en esta gozosa celebración de la unidad. Y lo interesante de que él dice es que todo este acceso a esa realidad generalmente da en clave una mujer. Una mujer que va mutando a través de su novela, a través del teatro, a través de la lírica. Siempre es una mujer la vía para llegar al último conocimiento. Siempre es Sofía. Sofía, los sonetos a Sofía, que fue el primer libro de Marechal que yo leí y no entendí absoluto a los 15 años, ¿no? Pero yo cuento que iba de Alpargatas con la caña de pescar al hombro y la boina al río, iba repitiendo, entre los bailarines y su danza, la vi cruzar a mediodía el huerto, sola como la voz en el desierto, y por ahí entendía un adjetivo, y por allí buscaba en el diccionario y encontraba
un sustantivo, e iba clarificando de a poco, y después me daba cuenta que caminaba yo con el ritmo del endecasílabo de Marechal. Ya lo llevaba incorporado sin darme cuenta. Antes lo había hecho con otros autores argentinos y mi buena memoria me permitía, porque nunca he dicho que soy inteligente, nunca me lo dijeron tampoco en casa, sino que tenía buena memoria. Y la buena memoria me ha servido de resumen para aportar a Marechal donde voy. Yo voy a cualquier sitio donde esté, ¿cierto? Y puedo, sin necesidad de acudir a un libro, repasar enteros libros de Marechal, libros de Banch, gracias a esa buena memoria. Usted dirá, no los entiende, pero los gozo como ninguno. Muchísimas gracias. En otras oportunidades, al final de estas reuniones, se dice, en vez de argentinos a las cosas, como decía Ortega Gasset, argentinos a las viandas. Hoy no tenemos. Muchas gracias por haber venido.